Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de esta locura, de la locura de la predicación. Estoy bien contento de poder saludarles. Les mando un gran abrazo, bendiciones, donde quiera que se encuentren, donde quiera que me escuchen, donde quiera que me ven. Bendiciones, saludos desde México. Es un gusto saludarlos, repito. Y digo, es un gustazo abrir las escrituras y ponernos a estudiar esta carta que está bien interesante, esta carta de Primera de Pedro. Ya hoy estamos llegando al verso 5 y estoy bien contento por ello. En el episodio pasado, en el verso 4, yo les platicaba de unos amigos que reciben una herencia. Esta herencia que estos amigos reciben era una casa. Y yo les platicaba que estos amigos planean vender esta casa y dicen, con ese dinero que tengamos de esta venta, pues vamos a emprender, vamos a invertir ese dinero, vamos a ayudar a nuestra mamá, vamos a hacer algunas aportaciones y bueno, tenían muchos planes. Incluso todos los amigos de ellos, pues pensábamos, pues a estos compas ya les cambió la vida para siempre, pensábamos, ¿no? Pero sucede que obviamente venden la casa y no terminan haciendo nada, malgastan el dinero, no hacen nada de lo que habían planeado, incluso no ayudan a su mamá ni nada. Inclusive, yo les platicaba que terminan hasta en conflicto ahí. Y yo traía a relucir esta historia porque yo quería mostrar pues que las herencias terrenales pues son perecederas, no son permanentes realmente, no son como la herencia que el apóstol Pedro nos muestra en el verso 4, que nos dice que es incorruptible, inmarcesible, que no se marchita, que no se corrompe, que no se echa a perder. Las herencias terrenales son corruptas. Y algo que pensaba sobre la historia de mis amigos es sobre su papá. Que su papá realmente no fue un buen padre, realmente. O sea, fue un padre ausente, un padre que no estuvo. Pero algo interesante es que cuando el papá de mis amigos fallece, pues ahí estaba el testamento. Él cumpliendo, diciendo, voy a dejarles a mis hijos esta herencia. Aunque no fui el mejor papá del mundo, voy a cumplir con ellos, les voy a dejar algo. Y aquí entra esta parte del verso 5, porque de acuerdo a lo que el apóstol Pedro nos dice, es que Dios tiene reservada esta herencia para sus hijos, esta herencia incorruptible, inmarcesible. Pero también en el verso 5 nos dice que Él nos guarda para que podamos recibir esa herencia. Y ahorita vamos a leer el verso 5, pero estoy haciendo referencia de esta historia porque el papá de mis amigos, un mal papá, cumplió, cuanto más nuestro Padre Celestial no cumplirá. De hecho, la Escritura dice que nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial. Y quiero leer ese verso 5 porque es muy interesante. Dice 1 de Pedro capítulo 1 verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Básicamente el verso 4 termina diciendo que esta herencia está reservada en los cielos para nosotros, que está guardada por Dios en los cielos para nosotros. Y básicamente desde el verso 2 el apóstol Pedro nos está diciendo que hemos sido llamados según la presciencia de Dios, y este llamamiento es para salvación. Y a partir del verso 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos ha hecho renacer. O sea, nos ha hecho nacer de nuevo. Dice, a una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Entonces nos habla de un llamado a salvación, nos habla de un nuevo nacimiento, y estos que nacen de nuevo a una esperanza viva. Y esta esperanza viva es esta herencia reservada en los cielos que nos habla en el verso 4. Pero aparte de eso, nos habla de que nosotros, los herederos de esa herencia, somos guardados. Dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y esta parte está bien interesante y aquí es donde quiero empezar a hablar de este tema. Y algo que quiero decirles es que si la herencia es celosamente guardada en el cielo por Dios, entonces también los herederos estamos siendo guardados por Dios de acuerdo a lo que el versículo 5 nos dice. Y que sois guardados, esta palabra guardados en el versículo 5, en el griego tiene el sentido de custodiar.
De modo que nosotros los creyentes somos guardados por Dios para que podamos disfrutar de la herencia que está también guardada para nosotros. ¿Y quiénes son estos herederos? Esta pregunta creo que es relevante y creo que es importante decirla. ¿Quiénes son los herederos de esta herencia? Los herederos básicamente son todos aquellos que han creído y que han sido salvos por gracia mediante la fe en Jesucristo. Estos son los herederos. Estos son los que nacen de nuevo. Estos son los que han renacido a esta esperanza viva. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, verso 8, nos dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Dice, y esto no es de vosotros, esto es regalo de Dios, esto es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, de acuerdo a lo que la Escritura nos está diciendo aquí en 1 de Pedro capítulo 1, verso 4 y verso 5, es que si la herencia no se pierde, entonces el creyente tampoco se pierde. El heredero a esta herencia tampoco se pierde. Y aquí entramos en un tema que ha sido muy debatido. Muchos están en la postura de que la salvación se pierde, otros están en la postura de que la salvación no se pierde. Y de acuerdo a lo que la Escritura nos dice, va más allá de lo que las personas puedan decir. Porque a veces nosotros crecemos escuchando ciertas doctrinas y creemos muchas veces más esas doctrinas que estamos escuchando de personas que lo que realmente la Escritura dice. Y a veces se nos expone la verdad de la palabra, así explícitamente, y nos causa conflicto. ¿Por qué? Porque desde toda la vida hemos escuchado que se nos dice doctrinas, pero nunca hemos ido realmente a la palabra a cotejar si todo lo que nos están diciendo es de acuerdo a la Escritura. Yo crecí creyendo que la salvación se perdía, pero cuando empiezo a estudiar la Escritura me doy cuenta de muchas cosas. Y aquí en el verso 4 y 5 podemos darnos cuenta que la herencia está resguardada en los cielos para los herederos. Y en el verso 5 nos dice que los herederos son guardados por el poder de Dios también. ¿Qué quiere decir esto? Repito, que si la herencia no se pierde, pues tampoco el heredero se pierde. Entonces podemos llegar a la conclusión de que la salvación no se pierde. Pero aquí hay un punto importante. Para no perder la salvación, primero es importante tener la salvación. Porque sucede que históricamente hablando, muchos hemos creído que porque la persona va a la iglesia, o porque la persona sirve en algún ministerio, o porque el artista dijo Dios, o citó la Biblia, y ya le andamos atribuyendo que es cristiano. Es que tal artista es cristiano. El mismo Señor Jesús dijo, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hay una conversación en Juan 3 que yo siempre la traigo a colación cuando entramos en estos temas. Y esa conversación es muy famosa. Esa conversación es entre Jesús y una persona llamada Nicodemo. Este Nicodemo, de acuerdo a la Escritura, nos dice que era maestro de la ley. Era un fariseo. O sea, maestro de la ley y fariseo. O sea, esta persona tenía conocimiento de las Escrituras como nadie. Entonces este Nicodemo tenía un conocimiento profundo de la Escritura. Si lo traemos a nuestro contexto, básicamente Nicodemo era un pastor. Él enseñaba, él predicaba en la sinagoga. Él era el encargado, vamos a decirlo así. Cuando llega con Jesús, que empieza esta conversación, pues Nicodemo llega acá aludiendo a Jesús y le dice, oye, pues tú ciertamente vienes de Dios porque pues los milagros que haces, pues nadie podría hacerlos si no viene de Dios. Y pues yo creo que Nicodemo esperaba que Jesús también llegara y le dijera, no, pues que tú eres un gran maestro y pues tú eres un gran fariseo, qué sé yo. Lejos de eso, Jesús le dice, de cierto te digo que necesitas nacer de nuevo. Imagínense. Básicamente se lo está diciendo a un pastor. Y esto refuerza esto que les estoy diciendo. O sea, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que va a la iglesia, no todo el que sirve, no todo el que diga Dios o mencione la Biblia o Jesús, lo que sea,
quiere decir que es un nuevo nacido. Porque aquí es donde a veces nos confundimos. Como vimos al artista que dijo Dios y que citó la Biblia y que o lo vieron, le tomaron una foto en una iglesia o se corrió la voz que fue a una iglesia y ya lo etiquetamos con la etiqueta de cristiano. Corte A, posteriormente al tiempo, le toman otra foto, le toman un video donde está consumiendo drogas o alcoholizado, pues era o no era, pues. Y ahí podemos confundirnos. O el hermanito que creímos que porque tocaba en la alabanza o porque hacía aquí o hacía allá y se vestía de corbatita y se peinaba de librito y ahí estaba. Pensamos que era cristiano, pero posteriormente sale la noticia de que hizo o no sé. Y decimos, no, pues es que la salvación se pierde. No, sucede que ellos no eran nacidos de nuevo. Y lo digo con conocimiento de causa porque yo crecí en la iglesia desde niño, pero yo no era un nacido de nuevo. Yo tocaba en la alabanza, pero yo no era un nacido de nuevo. ¿Qué pasó? Eventualmente me fui de la iglesia, me fui al mundo, viví como el hijo pródigo. No era un nuevo nacido, así de fácil. Hoy puedo decir que he nacido de nuevo, porque el Espíritu mismo me da testimonio de que yo soy hijo de Dios. Entonces, para no perder la salvación, mis hermanos, mis amigos, queridos, primero tenemos que tener la salvación. Porque sucede que a veces pensamos que Dios tiene un ángel ahí frente al libro de la vida y de repente tiene un borradorzote enorme y alguien peca, alguien hace algo mal y borra a esa persona. Al ratito se arrepiente y otra vez escribe el nombre y así está, borrando y escribiendo, borrando y escribiendo. Y no funciona así. El mismo apóstol Juan dice, salieron de nosotros, mas no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, hubieran permanecido. Quiere decir que todo aquel nacido de nuevo permanece. Por eso aquí el apóstol Pedro dice, en este versículo 5, dice que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación. O sea, la salvación se va a concluir, va a llegar a su clímax el día que nosotros partamos de este mundo o que Cristo venga. Cualquiera de las dos cosas que pase primero. ¿Sí? Ese día va a ser la culminación, la conclusión de la salvación, cuando seamos glorificados. Entonces, de acuerdo a esto que estamos estudiando, Dios guarda siempre al creyente. Ese es el mandato, incluso, que el Padre le dio a Jesús. Y esto el mismo Señor Jesús lo dice en Juan 6:39. Dice, y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Jesús no pierde nada de lo que Dios le da. Por eso los guarda durante la vida y los resucitará luego de ella. Y uno de los problemas principales para nosotros poder entender que la salvación no se pierde radica en nuestra propia naturaleza. Normalmente el hombre en su condición caída quiere hacer algo para ganar lo que tiene. Y de acuerdo a la doctrina cristiana, de acuerdo a lo que la Escritura nos dice respecto a la salvación, nos dice que la salvación es por gracia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Dice, y esto no es de ustedes, esto no es de vosotros, esto es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces en nuestra condición caída nos cuesta decir, bueno, yo necesito hacer algo para ganarme. O sea, no me puedo ganar algo nomás de gratis. Algo en lo que yo pienso constantemente cuando pienso en la salvación y pienso en esto que la salvación no se pierde. Realmente voy a hablar en palabras sencillas, en un ejemplo práctico. Yo no hice absolutamente nada por tener el apellido que tengo. Yo no hice absolutamente nada para tener a los papás que yo tuve.
Yo muchísimo antes de que yo fuera un feto no me levanté y dije, bueno, yo quiero tener a este papá y a este mamá. No, yo no los escogí, yo no hice nada. Yo simplemente nací y desde que tengo uso de razón, pues yo tengo a los mismos papás. Sí, yo no hice nada por pertenecer a la familia que pertenezco. Y sucede que durante toda mi vida tampoco he hecho nada para conservar el apellido que tengo. Ni he hecho nada para conservarlo, ni tampoco hice algo tan malo como para que se me quitara el apellido. Después de 45 años, continúo con el mismo apellido desde que yo era un niño. No hice nada. Ni he hecho nada o ni hice nada para pertenecer a esta familia, tener este apellido, y tampoco hice nada para conservarlo. Ahora, todo aquel que ha nacido de nuevo, de acuerdo a las Escrituras, dice la palabra que recibimos un sello. Y este sello es el Espíritu de Dios. Porque muchos podrán argumentar y decir, bueno, entonces yo puedo vivir como quiera y pues no pierdo la salvación. Estamos errados si pensamos eso. ¿Por qué? Porque un hijo de Dios hace la voluntad de Dios. Un hijo de Dios está ansioso por obedecer la voluntad de su Padre. Quiere obedecer a Dios. ¿Por qué quiere obedecer a Dios? ¿Por nuestra propia cuenta? No. Queremos obedecer a Dios porque tenemos a su Espíritu en nosotros. De hecho, si nos regresamos poquito al verso 2 de aquí de 1 de Pedro 1, dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Básicamente lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí es que estamos siendo santificados por el Espíritu de Dios que ahora mora en nosotros por ese nuevo nacimiento, y ese Espíritu nos está perfeccionando y nos empuja a obedecer a Cristo. ¿Se fijan? Entonces, realmente un nuevo nacido que tiene el Espíritu de Dios en él no va a vivir como se le pegue la gana. Un nuevo nacido realmente no va a ir a pecar. Si tú piensas, bueno, entonces vivo como quiera, al cabo que la salvación no se pierde, pues yo creo que necesitas replantearte, porque probablemente ni has nacido de nuevo siquiera. Porque un nuevo nacido no piensa así. Un nuevo nacido no quiere volver atrás. A mí me da miedo pensar en cómo yo vivía sin Dios. Yo no quiero volver a esa vida por nada de este mundo. Yo no quiero volver a vivir en esa condición miserable que yo vivía en pecado. Entonces, ese es uno de los problemas, en que nosotros queremos hacer algo para ganar lo que tenemos. Y en nuestra naturaleza caída así somos. Nosotros nos queremos ganar por nuestro esfuerzo lo que tenemos. Por eso el común denominador en el ser humano es que no comprende el tema de la gracia. O sea, ¿cómo? A ver, ¿yo no tengo que hacer nada? O sea, ¿cómo que voy a recibir salvación sin hacer nada? ¿Sí me explico? Y de ahí pasamos ahora al siguiente paso, que es, bueno, ya recibí la salvación, está bien, la acepto por gracia, perfecto, yo no hago nada. Está bien, va, lo compro. Pero ahora que tengo la salvación, ahora sí, déjenme hacer algo para yo conservarla. Yo tengo que hacer algo para yo conservarla. Y estamos en ese punto en donde yo necesito hacer algo para ganarme lo que tengo. Y sucede, mis amigos, mis hermanos, que la seguridad no está en el creyente. O sea, no depende de nosotros. Esa seguridad no está en nosotros. En lo que hagamos o en lo que dejemos de hacer para ganar o perder la salvación. Sino en lo que el Salvador ha hecho y hace para que no se pierda ninguno de los que a Él ha salvado. En eso depende. O sea, no depende de nosotros. Depende en el Salvador, en lo que Él ha hecho y en lo que Él hace para guardarnos sin caída, para guardarnos y resucitarnos en aquel día, como en Juan 6:39 dice el mismo Señor Jesús. Entonces, lo que para algunos les causa dificultad en cuanto a la perseverancia de los santos, se aclara absolutamente en las palabras del apóstol Pedro aquí en el verso 5. Ya que los salvos serán guardados y protegidos
perseverando en la gracia hasta el fin de los tiempos. Y yo tengo varios versículos favoritos que quisiera compartirles. Y uno de ellos es Judas. Judas solamente tiene un capítulo. Ahí en el verso 24 dice: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Todo depende de Él, de lo que Él hace y de lo que Él está haciendo, guardándonos para que podamos recibir esa herencia que está guardada en los cielos para nosotros. Quiero leer un par de pasajes más. Uno de ellos es Juan, capítulo 10, verso 27 al 29, que dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Romanos capítulo 8, verso 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Me gusta mucho este Romanos 8 en la NTV. Quiero leerlo, está muy interesante. Dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano, y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Si se fijan, todo lo que el apóstol Pablo dice aquí en Romanos 8, verso 29 y 30, no nos menciona nunca a nosotros. Nunca dice: y ustedes hicieron tal o cual cosa para alcanzar la salvación. Y ustedes están haciendo tal o cual cosa para permanecer. No. Solamente habla de lo que el Señor ha hecho, lo que el Señor hace y lo que el Señor hará. Quiero leer ahí en el verso 30, porque dice: después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. ¿Se fijan? Todo está hablando de lo que Dios ha hecho. Dios los llamó para que se acercaran a Él. El mismo Señor Jesús decía: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, pues el Espíritu no vendrá a ustedes. Pero si yo me voy, lo voy a enviar. Dice: y Él los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Si se fijan, dice: después de haberlos elegido, que es lo que el apóstol Pedro nos habla en este versículo 2 de aquí de 1 Pedro 1. Dice: después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Hemos sido convencidos y nos hemos acercado a Él. Y una vez que los llamó, dice, los puso en la relación correcta con Él. O sea, sigue hablando de que Dios es el que está haciendo, el que ha hecho y el que hará. Dice: y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Voy a ponerlo así. Básicamente, el proceso de la salvación es de la siguiente manera, de acuerdo a lo que la misma Escritura nos dice. Su Espíritu nos convence. Su Espíritu empieza a trabajar en nosotros desde antes de la salvación. Nos empieza a convencer de pecado. Nos llama, nos salva, que es la justificación. Y después de la justificación empieza este proceso de santificación en el cual estamos todos los que hemos recibido a Jesús. Todos los que hemos reconocido a Cristo y que hemos venido a este nuevo nacimiento, estamos en ese proceso de santificación, de perfeccionamiento. Y todo esto culmina en la glorificación, que esto es cuando estemos eternamente con Él. Ese es el proceso de la salvación. Ahora, todos los que estamos en Cristo, estamos en este proceso de santificación. Muchos ahorita están siendo convencidos para que entren en este proceso, para que vengan y se acerquen a Dios y sean justificados por medio de Cristo. ¿Sí? Para que entren en el proceso de santificación, para llegar a ser glorificados a la glorificación.
de acuerdo a lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en Romanos 8. Y si se fijan, en ningún lado aparecemos nosotros. Todo se trata de Él. Él es el que está haciendo la obra. Él es el que ha hecho la obra, la está haciendo y la perfeccionará en aquel día glorioso, en donde nos llevará a que recibamos esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para nosotros, de acuerdo a todo esto que nos dice el apóstol Pedro aquí. Entonces, de acuerdo a lo que leímos ya ahí en Efesios 2:8, donde dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y que esto no es de nosotros, sino que es don de Dios. ¿Sí? Básicamente lo que nos está diciendo aquí la Escritura es que la salvación es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y la misma Escritura nos dice que los dones de Dios son irrevocables. Romanos 11:29 dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué significa irrevocable? Pues básicamente significa que no se puede anular. Eso es irrevocable. Entonces, ¿de qué manera se puede perder la salvación? Si es un don de Dios y los dones de Dios son irrevocables, ¿de qué manera podríamos perder la salvación entonces? Entonces, mis hermanos, empezando a aterrizar todas estas ideas, el creyente vive en la fe del Hijo de Dios. Es decir, no solo creyendo en Él, sino dependiendo de Él. Dependemos completamente de Dios. Dependemos completamente de Él en todo sentido. En todo sentido. Física y espiritualmente. Porque si hoy te levantaste de tu cama, fue gracias a la misericordia de Dios. Gracias al favor de Dios. Gracias a que Él quiso darnos vida hoy. Dependemos 100% de Dios. La vida que tenemos proviene de Dios. Creyente o no creyente, salvo o no salvo, la vida que tienes proviene de Dios. Dependemos entera y completamente de Dios, en todo sentido. Entonces, toda la esperanza cristiana descansa en la fidelidad de Dios. Y aquí el verso 5 dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El propósito de Dios, mis hermanos, para el futuro del creyente es que alcancemos la salvación, que alcances la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y quiero terminar con algunos puntos que anoté de lo que podemos aprender de este versículo 5 de 1 de Pedro, capítulo 1. Y el primer punto es que Dios es quien te guarda, no tú mismo. Dios es el que nos guarda, no nosotros, a nosotros mismos. No es tu fuerza la que te mantiene firme en la fe, sino es el poder de Dios, de acuerdo a lo que hemos estudiado en este verso 5. Entonces, descansa en la seguridad que te da Dios. Cuando te sientas débil o en lucha, recuerda que no estás solo y que Dios te sostiene con su poder. Yo creo que una oración buena que podemos practicar es, Señor, yo no puedo, yo por mi propia cuenta yo no puedo, pero tú puedes en mí. El apóstol Pablo decía que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Sí, entonces nosotros por nuestra propia cuenta nosotros no podemos, pero Dios en nosotros sí puede. Dios en nosotros es que nosotros podemos ser sostenidos, que nosotros podemos continuar, porque Él nos sostiene con su poder. Punto 2 que podemos aprender de este verso 5 es: la fe es el canal por el que opera el poder de Dios. Aunque es Dios quien guarda, nuestra parte es confiar en Él cada día. Ejercita tu fe diariamente, ora, lee la palabra, actúa confiando en que Dios es fiel, aun cuando no entiendes todo. Cree que Él tiene el control. La fe práctica es seguir obedeciendo aunque no veas resultados inmediatos, porque ciertamente caemos en esta parte, de que si no estamos viendo resultados inmediatos, tendemos a desanimarnos. Tenemos que confiar en Dios, que Él es el que está haciendo la obra, Él es el que está perfeccionándonos, Él es el que va
a terminar y a perfeccionar esa obra que ha comenzado. No te desanimes, ¿sí? Hebreos 11 nos habla y nos dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, cuando no vemos resultados, nos desanimamos. Porque nosotros queremos ver. Ahora sí que queremos ver para creer. Entonces, si se tratara de que vamos a creer lo que vemos, pues eso no sería fe. Porque es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Como punto 3, la salvación tiene una dimensión futura. La salvación no solo es algo que ya recibiste en el pasado, ni solo lo que vives ahora en el presente, sino también lo que recibirás completamente en el futuro, cuando Cristo regrese. Vive con esperanza eterna. No pongas tu confianza solo en esta vida. Cuando todo se ponga difícil, mira más allá del momento presente. Tu salvación completa viene en camino. Lo mejor todavía no ha llegado. Vive cada día con esa perspectiva. Entonces, en resumen, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 5, nos recuerda que no estás solo, Dios te cuida activamente. Que la fe no es pasiva, sino que te conecta con el poder de Dios. Y como último punto, que tu mirada debe estar en la eternidad, no solo en lo terrenal. Y con esto concluimos en este versículo 5 de 1 de Pedro, capítulo 1. Nos vemos a la que sigue. Les mando un abrazo. Si llegaron hasta aquí, gracias. Compartan esto, denle like, suscríbanse por favor para poder seguir haciendo esto, para seguir estudiando las escrituras, que todos necesitamos de ellas, porque en la escritura está la vida. Les mando un fuerte abrazo a todos, gracia y paz, bendiciones y nos vemos a la que sigue. Bye.